Siempre digo que hubo algo, no sé ni cómo, fue como, no sé, algo me habló al oído, no sé si fue que yo lo vi. Lo que recuerdo son estas palabras de que si tú quieres respeto, tú tienes que respetar. Y como aquí no hay respeto, pues, entonces como yo no veía un respeto en mi hogar, pues yo también me fui por esa línea de no respetar. Ese carácter, ¿a dónde te llevó? Bueno, hasta los 40 años peleando con hombres, mujeres en la calle, yo no me dejaba de nadie. Todo el tiempo yo estaba peleando, en esa intermedia, eso era, olvídate. Viene la líder de evangelismo, me le paro así y le dije, o me vas a orar o qué vas a hacer. Dale, porque yo vine por una oración. Yo no quiero a Cristo, órame y ya. Y me dice, tú vas a seguir con esa vida que tú llevas. Tú sabes que tú eres una marioneta de Satanás, que Satanás hace contigo lo que él le da la gana. Y eso es problema tuyo, eso no es problema tuyo. Olvídate lo que Satanás haga conmigo. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios les bendiga de manera especial. Qué bendición tenerles una vez más en esta nueva edición de Dios me hizo libre aquí por Maranata 911 TV. Recordando de siempre, ve al canal también de YouTube para que revisites el contenido de todo lo que está aconteciendo en Maranata 911 TV. Hoy estamos aquí en el canal, pero también luego puedes revisitar estos hermosos testimonios que tanto impactan. Por favor, dale like, suscríbete al canal también de YouTube. Héctor Delgado, lo buscas también ahí en YouTube y vas a poder seguir viendo una vez más estos episodios. Pero mientras tanto, también comparte con otros el canal número 1 local en Puerto Rico, Maranata 911 TV. Hoy tenemos una nueva edición de Dios me hizo libre y sé que nos vamos a gozar de testimonios poderosos de lo que Dios está haciendo, como cada uno de los que hemos escuchado anteriormente. Hoy nos acompaña Adrelis Vargas, que nos va a contar su testimonio y queremos que ella se presente, ¿verdad? Yo sé que para muchos ya es alguien conocida de la casa en Maranata, pero también nueva audiencia que escuchar. Así que Dios te bendiga, Adrelis. Dios te bendiga. Mi nombre es Adrelis Vargas. Estoy nacida en Fajardo, criada en Río Grande y pertenezco a la iglesia Maranata de Río Grande de Héctor Delgado. Qué bendición, amén, que estés aquí y sea gente de la casa que nos visita en este día y testimonios de la evidencia del poder de Dios, de eso que marcó un antes y un después en su vida. Adrelis, cuéntanos, queremos pues saber dónde nace, dónde te forman, dónde es tu formación, para que también la gente que nos escucha, ¿verdad?, pues conozca un poquito de ese background de tu formación. ¿Dónde nace? Amén, pues nací en Fajardo, como te dije, me crié en Río Grande, junto con mis papás. Amén. ¿Y esa niñez, esa formación en ese hogar, era un hogar cristiano? Sí, cuando pues recuerdo que íbamos a la iglesia, mis papás eran cristianos. Llegó en la edad de como de 7 años, 8, que ya después mis papás tuvieron pues situaciones, ya Ajá. dejaron de ir a la iglesia. Lo que sí recuerdo, ya por lo menos a los 10 años ya yo no iba a la iglesia. Uh-huh. Mi mamá nos quería que fuéramos solos, pero yo no, tú sabes que uno siempre quiere ir con los padres, no quiere ir. Sí, como que aunque solo. Ellos estaban retenidos, como que les decían ustedes vayan Ajá. a la iglesia y busquen de Pero Dios. yo pues no quería ir, ni mi hermano tampoco. Yo pues recuerdo, me sentía bien feliz, ¿verdad? Como niña a esa edad. O sea, que no eres hija única, mencionaste que hay Sí, un hermano. tengo un hermano, tengo otro por parte de padre, que viene a raíz de Ajá. esa salida de la iglesia, ¿verdad? Mi papá se sale de la iglesia y pues mi mamá no continuó. Uh-huh. Y entonces pues mi papá le dio que con creer en los extraterrestres. Ok, que activó otro tipo de creencias. Ajá. Pero antes de llegar ahí, que recuerdes, cuéntame de ese tiempo de iglesia. ¿Cómo era? Como niña, el ambiente en la iglesia te gustaba. Claro, sí, me gustaba. Me acuerdo de pequeña hacía drama. Me acuerdo, tengo fotos en casa donde yo fui María. Yo pequeña, tendría como 4 o 5 años. Sí, hice de María, sí, contenta. Sí, que participaste, que no era, Sí. que eras activa también en ese sentido como los niños, pero Sí.
te gustaba ese ambiente de Sí. participar, así que eras valiente. Sí. Quizás medio con nervios, pero hacer un drama y aunque eran unos como niños, tener ese valor, pues eso quiere decir que había un interés Sí. de que ese ambiente cristiano te estimulaba a seguir. Ujú. Qué bendición, ¿verdad? Tener esos gratos recuerdos de saber que una semilla que más adelante germinó, Ujú. pero comenzó cuando de una forma u otra el centro del hogar se formó en Cristo, en la fe. Sí. O sea, había muchos coritos, me encantaba cantar Ajá. de pequeña. Sí, que usualmente en los devocionales de niños ponen a los niños a cantar y a dramatizar y Bueno, eso. yo cantaba en el baño de casa. Ah, no me acuerdo ahí que en esa cantaba parte esa, pero sí, los fuiste dramas. actriz de Los niña, pero dramas. no Sí. cantaba. Qué bendición. Luego de esto, ¿verdad? Que mencionas que pasó el tiempo y tus papás se alejan del evangelio. Se alejan del evangelio. Sí, estaban, como decir, dejados, pero no. O sea, cada cual dormía en su cuarto después. Ajá. Y ya no había nada entre ellos. No, ellos no se divorciaron porque, pues, yo me pasaba llorando cuando él no se quedaba en casa. Me acuerdo, mi mamá se enteró por una amiga que lo vio en el aeropuerto con una mujer que estaba embarazada, casi ya por dar a luz. Pues así es como nos enteramos. Y pues fue bien difícil porque mi papá, a nosotros ser una familia tan unida, ¿verdad? Que yo veía que estábamos bien, que todo era perfecto para mí. Ujú. Al mi papá no quedarse en casa, pues yo lloraba. Te entiendo. Entonces todas las noches yo podía estar jugando, iba a la escuela, todo. A la hora de dormir, que él no estaba en casa, que yo veía que estaba ese vacío, ahí pues yo empezaba a llorar. Y pues hasta un día mi mamá le dijo, tú tienes que decidir, tomar una decisión que tú vas a hacer. Sí, porque era tú un te escenario quedas- difícil. o tú te quedas aquí o nos divorciamos y te tienes que ir de la casa. Fue un escenario difícil porque ya estaba siendo trastocado tus emociones. Primero, Sí. se alejan de la iglesia, que seguramente también eso fue un poco, ¿no? Triste para ti porque tú participabas en la iglesia, te gustaba el ambiente de iglesia y ver como que, ¿por qué no vamos hoy al culto? Y vamos hoy o no? Y como que Sí, todo cambió. todo cambió y más sumarle a eso, porque al alejarse de Dios, pues llega este momento de infidelidad Sí. que afecta el hogar. Y entonces tu papá tomar la decisión de irse, pues también sigue lacerando tus emociones. El enemigo comenzó a lacerar tus sentimientos, Sí. a golpear tu corazoncito al ver cómo se estaba rompiendo el hogar. Entonces sigue esa formación, tu papá entonces se aleja totalmente o se mantiene. Pues se quedó en casa porque entonces mi hermanito estaba pequeño, era un bebé. Ujú. Pues él dijo, pues como es que él no sabe, ya estos se criaron. Recuerdo que él hizo una reunión familiar y nos dijo pues que él se iba a quedar en casa, que yo me dejara de estar llorando, que estuviera tranquila, que si esto, que lo otro, que pues se quedó en casa, pero yo pienso que mejor era que cada cual cogiera su lugar porque Ahora, ¿verdad? Uno con la capacidad. sí, porque que uno veía, él hacía su vida, mi mamá por otro lado haciendo su vida, que no era un buen ejemplo, Claro. ¿me entiendes? Uno ver eso, porque entonces continúa el patrón. Ujú. Ya uno de grande, uno quiere hacer lo que hizo papi y mami, Sí, repetir la historia. repetir la historia. Estás viendo eso, sigues creciendo, entre comillas, entre un hogar que para afuera se veía que estaba completo, pero en verdad dentro del hogar estaba deteriorado. Sí. Había distanciamiento, aunque tú lograste que papi se quedara en casa, pero en verdad no estaba esa felicidad completa Sí. porque vivían dentro de un hogar separado. Ese día a día era difícil para ti. Sí, porque yo no veía peleas entre ellos y cuando ellos hablaban, ellos se encerraban en el cuarto y ellos trataban de hablar bajito porque yo pues me ponía bien presenta, quería oír Claro, de todo. Entonces, aún así, fíjate, me daba con defender a mi papá. Que no estés peleando, que déjalo quieto, que yo no sé. Sí, pero acuérdate que era tu sistema de que si mami le pelea mucho, papi se va. Pues yo no lo entendía. O sea, yo lo defendía y no quería que ella le dijera nada. Cuando la entrada de mi hermanito, pues yo me acuerdo el día que mi hermanito cumplía el año, mi papá nos va a buscar
Y para ir al cumpleaños, ese es el día que yo conozco a mi hermano, pues yo me volví loca con mi hermanito, chiquito, y qué sé yo. Entonces lo entro para casa y mi mamá me miró bien serio y yo le dije, ¿te estás tranquila? Porque él no tiene culpa. Yo le dije, Sí. y yo lo que tenía eran 10 años en ese tiempo. Sí, porque Y tú yo le dije, estás en ese mecanismo de defensa, porque a eso iba a preguntarte, y casi, obviamente, en tus palabras me lo respondes. Si tú fueras a pensar en un momento, tu papá en tu vida en esa época, ¿qué representaba? Tu papá era tu mundo. sí, yo lo quería mucho. Él a veces decía, ellos siempre decían que yo no quería a nadie, Ajá. porque yo siempre he sido como seca. Ajá. Yo digo que a mí me dieron el trabajo, me dieron lo de ser diaconisa, porque ahí hay que abrazar y besar. para moldear esa Sí, porque área. yo no soy como muy besucona, ni estar abrazando gente, y entonces, Pero con tu papá era diferente. pues yo iba a los abrazados y él decía, ¿qué quieren? Porque a veces yo iba y los abrazaba, pero era para que me dieran un peso. Ajá. Entonces ellos decían que yo no quería a nadie. Sí, Pero sí. yo sí quería a mi papá, claro. Que obviamente uno quiere a los padres, pero siempre hay una cercanía con uno Sí. que con otros. Sí, y obviamente se entiende, eras una niña. En tu lenguaje, según tu capacidad, tú estabas tratando de que tu hogar no se rompiera. Ujú. Y pues creaste como que el intento de ayudar. Sí. Y a lo mejor veía, amor, aquí la culpable es mi mamá y déjame a defender a papi para que esto no Sí. se rompa. Pero en realidad, pues, ahora uno puede decir como adulto que pues no era lo que estaba correcto en cierto modo. Sí. Avanza el tiempo y ¿qué pasa en tu niñez, tu Pues mira, pues adolescencia, yo creo que viendo ese entorno? a raíz de todo eso, pues me fui como que poniendo rebelde. Siempre digo que hubo algo, no sé ni cómo, fue como, no sé, algo me habló al oído, no sé si fue que yo lo vi, de verdad no tengo ese recuerdo. Sí, lo que recuerdo son estas palabras de que si tú quieres respeto, tú tienes que respetar. Y como aquí no hay respeto, pues, entonces como yo no veía un respeto en mi hogar, pues yo también me fui por esa línea de no respetar. Entonces me fui criando como rebelde. Y ya desde tercer grado yo comencé a pelear en la escuela. Todo el tiempo yo estaba peleando, por lo menos no tanto ahí, pero cuando pasé para la intermedia, sí. Ujú. Ahí sí que yo peleaba mucho. No me dejaba de nadie. Me gustaba ser defensora de la gente. Si el problema no era conmigo, yo me metía. Pero me imagino que era a raíz de todo eso que uno guardaba de Así niño. que comenzaste a formar en ti un carácter fuerte, a la defensiva, y de una forma como que ser la defensora de tus amiguitos que se metieran con él, pues se meten conmigo. Sí. Pero en realidad era dentro de maquillando lo que había dentro de ti, que era quizás dolor, rencor, el abandono. Yo escuchaba, ¿verdad? En estos días al evangelista Piña predicar, y él ponía el ejemplo de Génesis, de la Adán y Eva cuando se cubren con la higuera, y después lo traían en la actualidad diciendo que a veces nosotros queremos maquillar nuestro dolor real con eso. El que se tatúa, el que se pone bravucón, pues quiere ocultar la tristeza interna, porque pues yo voy a ponerme bravo porque no me voy a dejar de nadie. Pero en realidad es esa hoja de higuera que quieres cubrir, que en verdad estás vulnerable, dolida. Yo siempre quería ser fuerte, no la que no llora, la que... Y como dicen los muchachos ahora, la que no se deja. Sí. Y ese carácter, ¿a dónde te llevó? ¿A dónde te llevaron esa forma de ser? Pues mira, hasta los 40 años peleando con hombres, mujeres en la calle, yo no me dejaba de nadie. Todo el tiempo yo estaba peleando. En esa intermedia, eso era, olvídate. Pasé para la high, pero ya ahí después yo me fui con mi novio. Ajá. Para Estados Unidos, pero por allá peleé con la mamá, por allá peleé con el padrastro. Sí, que ya Todo tú el eras, tiempo yo ese no detonante tenía era, respeto, sí. tu forma de comunicarte era bajo la violencia. Bajo la violencia. En esa época de adolescencia y demás, siempre me gusta hacer esta pregunta porque de una forma u otra Dios siempre busca la forma de llamar. ¿Llegaste a sentir la voz o el llamado de Pues Dios mira, y lo a los ignorabas? 12 años empecé con el cigarrillo, ¿verdad? Ajá. Siguió la rebeldía, ahí pasé para la intermedia, qué sé yo. No me acuerdo qué fue lo que, de tantas cosas que hacía, porque yo cogí una pela todos los días. Mi papá me castigó por un mes. A las 2 semanas yo estaba con el grito en el cielo de que yo me siento presa, sáquenme de aquí, por lo menos déjame ir al frente, qué sé yo qué.
Y por eso yo siempre dije, yo una cárcel no la podría pisar porque yo soy claustrofóbica. Entonces no me gusta el encierro. Pero me acuerdo que en ese encierro, fíjate, en ese encierro yo me acuerdo que yo empecé a llorar y me dio con hacerle una carta a Dios. Y ahí yo me desahogué con Dios y yo le decía a Dios que yo no sabía por qué yo era como era, que yo no quería ser como era ni hacer sufrir a mis papás, y que yo no entendía lo que me estaba pasando. Y pues nada, le doy la explicación al Señor de que no entiendo y al final pongo atentamente Soledad, el nombre que yo me di. Entonces me acuerdo que estoy en casa de mi vecina, que en ese tiempo, bueno, ella siempre ha sido cristiana, pero estaba en la iglesia. Ella iba a la iglesia donde yo iba cuando pequeña. Y entonces ella me dijo, llegó un señor cristiano y él llegó, saludó y el Señor lo usó a contestarme lo que yo había escrito en la carta. Wow. Y ahí mi vecina empezó a llorar, pero yo me quedé como que, ¿qué pasó aquí? Y entonces, nada, fui a la iglesia. Entonces me acuerdo que cuando hacen el llamado, pues pasó la gente, qué sé yo. Pero el pastor comienza a decir, yo empecé a llorar, pero las lágrimas me salían solas. Y yo me hacía así, me secaba para que nadie me viera llorando. Pero las lágrimas eran, mira. Era tu alma gritando por auxilio. Las lágrimas, olvídate, a poco tendido, como dicen. Y entonces, me acuerdo el pastor decía que pasara al frente, pero él no me llamaba a mí como tal. Él llamaba así como que normal. Y entonces empezó a llamar y yo sabía que era para mí. Pero yo ahí, mira, no, te doy 5 minutos para que vengas al frente. Y el Señor no tiene toda la noche para ti, que si esto. Y yo ahí, de momento no sé. Yo digo, fue el mismo espíritu. Cuando vine a ver ya yo estaba allí para, porque yo no me quería parar. Y el Señor me bautizó con el Espíritu Santo a mis 14 años. Wow. Y aún así yo no quise ir. Y me dijeron, mira, que tú no quieres a Cristo, Dios te acaba de bautizar con su Espíritu Santo. Y yo, no quise. Por ahí seguí. Ahí ya después a los 15, no sé si puedo seguir hablando. Sí, pero te estoy dejando para no cortarle la esencia, pero sí me haces pensar, en ese punto nos quedamos, de luego que te bautizas ahí, continuamos, pero esa carta fue bien importante, porque tú abriste una puerta ahí al decir atentamente soledad. O sea, que detrás de esa coraje, detrás de esa muchacha que no se dejaba, de que peleaba con quien, había una persona sola, había una niña sola que sintió el abandono y describió lo que en realidad sentía ahí. Cuando escribiste soledad, ¿en qué pensaste? ¿En eso? ¿O fue que te nació? Me sentí así, sí. Según te sentías, le pusiste el nombre a lo que te sentías. Ese fue lo que yo puse atentamente. Sí, soledad. El enemigo quería cambiarte hasta el nombre. Pero también a mis 14 años yo puse soledad, pero también el enemigo en mi mente me decía que me ahorcara. Era como, yo sentía como que si en mi casa a mí no me querían. O sea, yo decía, mi papá quiere a mi hermanito y mi mamá con mi hermano mayor. O sea, yo veía como preferencia. Así que de momento te viste en el medio. Yo me veía como preferencia. A mí siempre es la que me castigan, a mí siempre es la que me regaña. Todo soy yo. Pero ahora uno grande uno sabe que me estaba mereciéndolo porque no me estaba portando bien. Exacto, así que era tu cambio de tu carácter provocaba eso. Sí. Que al mismo tiempo era un método en el lenguaje de un niño preadolescente de llamar la atención para decir existo. Y como si soy muy buena nada más en caso, pues me porto mal para que, aunque sea regaño, sentir que alguien nota que yo estoy. Eso era lo que... Qué impactante de verdad y como de una forma u otra, por eso te pregunté que Dios interviene y como el enemigo quiere intentar sabotear, porque hasta pensaste en el suicidio y tenías 14 años. Y hablando así con la gente que nos está escuchando, por eso es que yo siempre soy enfático en recordarle a los padres, escuchen sus hijos, observen su comportamiento, porque a los 14 años había una joven escuchando una voz que le decía, quítate la vida.
sintiendo el rezago del abandono. A lo mejor tú estás, o tu familia está quizás pasando un torbellino difícil. Observa todo, no centres solamente ese torbellino en el conflicto que tienes con la pareja. Ve el reflejo en tus hijos, porque ellos van a batallar internamente en sus cuartos con esas palabras. Suicídate, quítate la vida. Porque el enemigo se aprovecha. El enemigo aprovecha, ¿verdad? Mentes débiles para venir a... Pero ya, gracias a Dios, pues ahí uno ve que Dios estaba en el asunto. Exacto. Que al uno también ser cristiano, pues Dios no nos abandona. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Pasas al frente, llegas a la administración, te bautiza el Espíritu, pero dices no y te vas a casa. ¿Por qué? Porque yo dije, voy a seguir visitando, pero se va a ir medio de esto, pero es que yo estaba pensando que ya empezaba la fiesta patronal. Sí, no, obviamente. Me tenía que ir para... No iba a poder ir para la fiesta porque me iba a parir. Es la lucha del espíritu y la carne. Tú quieres a Dios, pero estás en una época donde sientes esta libertad y dices, no, es que me espero un hanging el fin de semana. O sea, lo que tú estás hablando, aunque suene loco, pero es el pensamiento de muchos adolescentes que posiblemente están escuchando este programa y diciendo, pues a mí me pasa. Que no buscamos a Dios. Literal. No buscamos a Dios en nuestra juventud, ¿verdad? No buscamos a Dios por el jangueo, por el vacilón. Y pasa porque... a la final, porque no me quiero adelantar, a la final no deja nada. Amén. Tengo una prima, ¿verdad? Y hago esta paréntesis breve, que le pasaba lo mismo y ella me decía, Miguel, es que me gusta lo de Dios, pero el mundo me jala. Hay una fiesta en tal día, hay un party aquí y yo quiero ir para la iglesia, pero quiero ir para ese party. Sí. Porque era esa lucha. Y en eso estaba. Con los placeres, ahí donde cae la palabra del sembrador. Amén. Ciertamente. La palabra del sembrador. Quedó esa marca en ti del sello del Espíritu Santo, decides no aceptarlo. ¿Y a dónde te llevan esos pasos, Adreli? Pues mira, te dije, a los 12 años yo empecé con el cigarrillo. ¿Fue por influencia o tú lo decidiste por ti o el combo? El corillito. Tenía unas amigas que el papá fumaba, ellas agarraban las colillas y fumaban de ahí. Después tenía otra que le tumbaba los cigarrillos al abuelo del negocio y ahí uno fumaba. Sí. Pero después a los 15 tuve mi novio, que ya él tenía 21 años, ya él fumaba pasto, hacía sus cositas, y entonces pues ya ahí cogí como que más vicio. Llevó el vicio a otro nivel. ¿Era algo que viste en la casa o eso llegó? No, mis papás no fumaban. Tenía un tío y una tía que fumaban, pero mis papás no. ¿Y lo viste como un escape? ¿O era por encajar en la sociedad? Como ella fumaba, pues uno fumaba. Entonces, tus pasos siguen avanzando, tienes una pareja y... ¿qué ocurre ahí? Porque estoy seguro que como no había sanado procesos, toda esa vida tuya se reflejó en tu relación. Dando candela, te digo que mi papá terminó diciéndole a mi novio, encárgate de ella. Mi papá tuvo que ir hasta psicólogo, psiquiatra, porque ya él no podía más conmigo. Imagínate, ya un día lo que él, de tanta pela que me dieron, que tenían como un palo así, ya pintadito y todo con mi nombre. Wow. Que me daban pela con manguerazo, y yo no hacía caso. Mi padre un día agarró un cuchillo y vino de que me iba a sacar que el corazón, que se lo iba a comer a ver qué yo tenía dentro de él. Sí. Ya él estaba malo. Sí, ya no encontraban qué otras herramientas y para corregir. Y él le dijo al novio mío, encárgate de ella, porque ya yo no puedo más. Oh. Qué difícil, porque en esas palabras retumban también en ti. Ya no pueden ni mis papás conmigo, no me quieren, me están lanzando al mundo. ¿Y qué pasó? Ay. Pues nada, y después empecé con una vecina, tenían un novio, y probé un día lo que era el perico, la cocaína, y por ahí seguía. A los 17 me fui con el novio, y allá afuera pues empecé a probar crack. Así que seguiste subiendo de niveles en el consumo y marihuana acá. Marihuana y consumo de droga, atándote cada vez más. Entonces mezclar ese carácter con vicios, me imagino que te convertías en un detonante
a cualquier tipo de violencia y peor. Y seguías escalando ahí. ¿Llegabas a escuchar también nuevamente intervención de Dios en tu vida en esa época? ¿O ya ahí cerraste el oído al Señor? Pues no, ya ahí no. Sí, ahí yo estaba al garete. Yo estaba al garete, ya no visitaba iglesias ni nada hasta los 24 o 25 años. ¿Cuál fue ese momento que tú puedes decirle hoy, este fue el momento más desastroso de mi vida? Que yo dije, de aquí no salgo. Ese momento que puedas recordar de decir, yo llegué hasta este punto en mi vida y yo así me quedo. ¿Tienes alguna memoria de un recuerdo así? Lo que pasa es que como a los 20 y pico de años, pues ya ahí yo vuelvo otra, me convertí por primera vez. Me reconcilié con Dios. Así que podemos decir que tu vida era ese ritmo de agresión, violencia, consumo, hasta que llegan los 20 años entonces. Sí, porque yo tuve como 8 años con mi novio, ¿verdad? Con el papá de mi nena. Ajá. Estuvimos como 8 años y a los 21 yo tuve mi hija. Como a los 22 ya yo no estaba con él. Y de ahí entonces después yo tuve otra pareja. Y ahí estando con el otro es que yo me meto a la iglesia. Eso que una vez más, Señor viene y toca tu corazón. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue eso? Él y yo siempre estábamos peleando. Entonces él siempre me hacía sentir como un monstruo. Y yo decía, pues yo un día dije, pues yo necesito de Dios porque yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar. No quiero ser ese monstruo que siempre está criticando, siempre está señalando. Y creo que fue que fui a la iglesia. Una amiga me invitó y cuando vine, pues allí me reconcilié con el Señor. ¿Y esa reconciliación fue genuina? ¿Qué sentiste? Sí, yo dejé de fumar. Ya tú sabes, el primer amor. Pero fue bien difícil porque él no aceptaba. Él decía, ya tú no te ves como antes, ya tú no te ves sexy como antes, que ya tú no te pones el pantalón apretado. Él era de estos tipos que le gustaba que te miraran. Exhibir las parejas que tenía. Y eso lo hacía sentir a alguien. Y es como contradictorio porque al principio le decía eres un monstruo. Entonces cuando escoges la fe, ya no eres pues quien mira, era. Me hizo la vida bien, pero bien imposible. 1 año y 3 meses fue lo que duré en la iglesia. Surgió una situación y yo dije, aquí suelto la Biblia y prepárate para lo que viene, porque me las voy a desquitar todas. La palabra de Dios dice, la venganza es mía, pero esta es mía. Prepárate, le dije. Wow. Y le hice la vida bien imposible. Y después vine y lo dejé. Así que hiciste un switch nuevamente y te vestiste de esa vestidura de guerrillera que tenías, de rencor, sí, de violencia. Y ok, tú quieres que yo sea mala, voy a ser mal. Y cuán difícil, porque es una lucha interna, porque aunque tú estás tomando esas decisiones por dentro, dices, dianche, después que yo acepté a Cristo, después que gusté esto, pero una vez más tengo que vestirme con esta coraza de coraje. Ay, que y un amigo de él le dijo, chacho, tú no sabes lo que tú hiciste, prepárate, le dijo, porque es mejor no conocer a Dios que conocerlo y apartarse de él. Vélate que ahora tu matrimonio se destruye. Y así mismo se destruye. Así que una vez más viene ese momento de violencia y de destrucción a tu casa. Sales de esa relación y sigues tu vida. ¿Qué eventos ocurren hasta qué punto llegaste que empezó Dios a intervenir? Ahí quiero llegar porque sabemos que ya has pasado momentos difíciles y momentos de impacto, pero ¿cómo entonces comienza Dios a encaminarte, como uno dice, a lo serio, pues mira, a acercarte a Él? Mi mamá, yo después de tuve una pareja que fue la venganza, una de las partes de las venganzas al ex marido que yo tenía, pues tuve una bebé.
Ahí cuando la bebé tiene 6 meses, yo le dije a mi mamá, yo no quiero seguirte dando dolores de cabeza, porque con mi mamá fui mala hija, pero mala. Yo le di 2 veces a mi mamá. Oh. Yo le caí encima 2 veces a mi mamá, porque la primera fue porque ella me estaba culpando de la muerte de mi papá. Okay. Mi papá tuvo un accidente de carro, mi papá muere, y después ella discutiendo conmigo, ella me echaba la culpa. Ahí yo me fui bien pata abajo con lo que era la cocaína, la bebida. Sí, fueron palabras que te marcaron. Sí, entonces, que no tuvo ni que ver contigo porque fue un accidente. Sí, porque él se fue de casa, ella me echó la culpa a mí porque él se fue de casa para cuando yo diera a luz a mi primera hija, yo dormía en la marquesina. Okay. Pues él me quería dejar en el cuarto, que era mío, que fue el que él cogió cuando él se separó de mi mamá. Ay. Y entonces, yo le decía a ella, él no se fue por mi culpa, él se fue, ese tiene otra mujer, le dije yo. Y efectivamente, cuando él se mató en el accidente, él murió 1 hora y media después. Ajá. Pero la bebé de él murió desnucada. Tenía una bebé de 10 meses que murió. Qué triste. Entonces ahí fue que nosotros nos enteramos. Y yo le dije, viste, tú tanto culparme a mí de la muerte de mi papá, él se fue porque no fue por culpa mía. Era que él estaba en sus pasos. Ajá. Y Sí. eso pues provocó esa situación. Sí. Entonces, tu vida comienza con este Pues giro. cuando mi papá, Ajá. yo me voy para Estados Unidos, por allá estoy 6 años. Yo regreso en el 2006, porque mi mamá se enferma de un tumor en la cabeza. Okay. Pues yo dejé todo, vine para acá con mis nenas a cuidarla. Pues allá yo estaba en la iglesia. Yo tuve un año visitando brincando y saltando. Ajá. Y después, la que cuidaba a mis nenas en el daycare, ellos eran cristianos y me estaba ahí todo el tiempo invitándome, hasta que yo fui y me convertí. No estaba sometida como ahora, ¿verdad? Pero porque nunca dejé el cigarrillo. No me perdía un 15, como digo yo. Estaba en todos los cultos, en los ayunos, en retiros, que nos metíamos en la iglesia 3 días. Ahí yo estaba, todo, pero nunca me bauticé, nada. Si no diste el paso por completo. Ajá. Entonces, pues ahí cuando regreso a Puerto Rico, pues ya vengo, ¿verdad? Pues tuve 5 años, como decir, pero en esos 5 años tuve otra pareja. Y caí en el vicio del crack. Cuando yo vine, pues como quien dice, me rehabilité aquí porque paré de hacerlo. Pero entonces cuando mi mamá, al yo llegar a Puerto Rico y ver a mi mamá, que no fue lo que yo dejé cuando me fui en el 2000, eso me tenía una batalla de cómo quería abandonarla. No quiero saber nada, si se muere nadie me diga nada. O sea, empecé a batallar con mi mente. Y cuando hablé con la madrina de mi hija grande, me dijo, no hagas eso. Y yo le dije, no, yo no lo voy a hacer, pero tengo esta batalla dentro de mí porque me duele ver a mi mamá Claro, así. fue un golpe ver el cambio físico. Pero y fíjate, todo. mira, yo te digo que entonces, porque yo regreso, si yo la llamaba por teléfono, ella me reconocía. Y, ay, Tata, me dicen Tata, ay, Tata, ¿cómo está? Cuida a las nenas, mira, cuidado con las nenas, no las dejes con nadie, que si esto, lo otro, me decía. Entonces, cuando yo hablaba de frente, ella decía que yo era su sobrina. Pues eso me dolía que ella no me reconociera. Pero, bueno, voy a voy a decir este cortito testimonio rápido, porque de verdad que si Dios que sabe todas las cosas, Ajá. si Él no hubiera hecho eso, yo hoy en día no hubiera estado en la iglesia. No sé de dónde yo estuviera ahora mismo, de verdad, porque yo no hubiera aguantado la conciencia. Pues te dije que yo fui mala hija, 2 veces le di a mi mamá, le di muchos dolores de cabeza. Y yo le decía, ahora yo tú me estás echando culpa de cosas a mí, ahora tú vas a pagar todas las que tú le hiciste a mi país. Vérate todo lo que yo te voy a hacer, yo le decía. Y así mismito lo hice. Y entonces ella, cuando ella se enferma, ¿verdad? Que está enferma, que yo vengo a cuidarla, yo le dije, la pareja que ella tenía la sentó al lado mío y estoy en la cama. Y algo me dice, habla de mí y me dice, escribe una carta de despedida a tu mamá. Y yo, porque ya yo sabía, o sea, ya nos habían dicho que ella lo más que podía durar, como mucho 2 años, 1 año, pero ella lo que duró fueron 6 meses. Y me dice, hazle una carta a tu mamá.
Y yo empecé a hacerle una carta agradeciéndole todo como madre lo que ella había hecho conmigo y le pedía perdón por lo mala hija que fui. Pero cuando ya yo llego a esa parte, siento aquella voz que me dice, ahora léela. Porque cuando ella esté en su caja, ella no te va a escuchar. Y yo empecé a leer la carta. Y comenzamos a llorar. Y entonces cuando yo le digo, tú me perdonas, ¿verdad? Que llega la carta, tú me perdonas. Y ahí ella me dice, llorando pero bien atacada, el Señor le dio lucidez. Y ella me dijo, ¿cómo yo no te voy a perdonar? Si tú eres mi hija Adrelis, tú eres mi nena Tatita. Porque ellos me decían Tatita. Ay, muchacha, ahí era yo llorando, nos abrazamos, nos besamos. Ahí yo rápido corrí, busqué a las nenas, yo, mira, estamos aquí. Y yo le dije, ¿viste? ¿Te acuerdas, mami, cuando yo te decía, yo te voy a meter a ti en un hogar de viejo, que yo no te voy a cuidar? Pues mira, la loca de tu hija está aquí, estoy cuidándote ya, yo sé. Te digo que hablamos, todo bien chévere, normal como Dios me dio ese momento. Que yo digo, hoy en día, si yo no hubiera recibido ese perdón de ella, yo no hubiera aguantado mi conciencia hoy. Qué poderoso, Adrelis. Pero me enojé. Ese momento es impactante porque Dios te permitió ese escenario para poder cerrar un ciclo y que ella te reconociera. Pero me enojé con Dios. Ya Dios me había hablado. Fue una prima de mi mamá cristiana. Ella me dijo, yo vengo a ungir a tu mamá. Y allá empezó a ungir a mi mamá, a orarle, que si esto. Entonces, yo estoy aquí así pegada en la pared llorando. Y yo decía, Señor, por favor, no te la lleves. Señor, mira, yo te prometo que yo me monto un avión, me bajo. Pero este testimonio lo contamos por todos lados donde tú quieras. Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Y al el Señor no hacer lo que yo quise, pues cuando se la llevó, porque ya yo vi que ella estaba deteriorándose. Y yo lo único, cayó en el hospital en diciembre y yo lo único, y me dijeron, la llevaron para mi casa a morir. Y yo lo único que yo le pedí a Dios, Señor, no te la lleves ni el 18 ni el 31 de diciembre, porque el 18 yo cumplo y el 31 es despedida de año. Si tú quieres llevártela 2 y 1, llévatela, pero que yo me pueda pasar esta Navidad con ella, porque son 6 años que yo no paso una Navidad con mi mamá. Y el Señor se la llevó en febrero 6. O sea, me dio todo ese tiempo. Pues yo estaba bien agradecida y yo le decía, Señor, yo la quiero entregar en tus manos, dando culto, así mismito, todo lo que yo le pedí a Dios. Menos que que no se la llevara, que me la dejara viva, y ahí fue que donde no cumplió, ¿verdad? Pues ahí me acuerdo que cuando ella muere, que entonces yo le quito el oxígeno, cogí, lo tiré enojada y ahí dejé entrar el enojo. Otra vez. Ahí entré el enojo otra vez y le dije al Señor, ahora te la llevaste, ahora yo me voy para la calle, yo voy a beber, yo voy a hueler, yo voy a fumar, yo voy a hacer lo que me da la gana, voy a coger el hombre lo que me da la gana. Y me fui rebelde para la calle. Desde el 2007 que murió mi mamá hasta el 2012. Ahí en el 2012 ya el Señor ahí me estaba llamando. Todo el tiempo. Lo último fue por un hombre de Naguabo, que no me conoce, está cerca donde yo me pasaba. Y allá cuando sabes que van a ir a buscar la gente, venga, para que pasen para la oración. Cuando yo paso, pues esta era una pelea que yo siempre tenía, porque ya yo ahí estaba, entraba, salía. Y entonces este varón me dice, esta es la última oportunidad que Dios te da. Dios tiene su mano puesta sobre ti. Cuando Él quite la mano, va a entrar el enemigo y tu alma se va a perder. Pero entonces yo le oraba al Señor. Yo, Señor, por favor, no permita que mi alma se pierda. Señor, mira mi corazón, míralo, escudriñalo. Tú sabes que yo te quiero servir. Pero, Señor, me gusta esto. Ahí yo me sinceré con Dios. Y yo no sé cómo hacer, yo no sé cómo dejarlo. Pues la iglesia donde yo siempre estaba entrando y saliendo, hicieron un culto, una campaña de 2 días, Semana Santa. Era miércoles y jueves. Y el miércoles a mí se me olvidó. Y el pastor fue al otro día a casa
a llevarle unos juguitos a la nena mía, a la chiquita, y él viene que el culto, que no fuiste, y mira, pero tú no me viniste a cojar. Yo era bien calle, tú sabes, mira, pero tú no me viniste a avisar. Y él me miró como que, y yo, pues está bien, yo voy por la noche. Pues mira, por la noche cuando fui, el Señor comenzó a hablar, y cuando hicieron el llamado, yo tenía un guerrero al lado mío que es como que un nene que yo corría. Ajá. Oye, es un viejo ya. Sin adulto ya. Ajá, entonces él era peleando por mí, peleando y orando. Y entonces ellos, cuando hicieron el llamado, la copastora de la iglesia vino para donde mí. Yo estaba nomás así en contenta, pero yo me quería ir para casa porque yo tenía una sed, pero me dio una sed. Por eso yo siempre me comparo con la mujer samaritana. Ajá. Y yo tenía una sed. Y yo decía, yo me voy para casa, yo quiero agua, decía yo. Y entonces, pero allá empiezan a hablar y a hacer el llamado cuando dicen, pues tú sabes que uno está como en el mundo falta de amor. Pues uno, ¿qué hace? Coge hombre aquí, se pone uno promiscuo, buscando amor. Llenar un vacío en la puerta de la sexualidad, cuando en realidad es el corazón de Cristo. Pues entonces, cuando yo escucho Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo mira así y yo dije, en mi corazón así, por dentro de mí, yo dije, pero esto es lo que yo necesito. Yo decía, esto es lo que yo estoy buscando. Cuando se aparece la copastora y me dice, Dios me mandó a rescatarte. Y yo estaba lo más sonriente y yo, ajá. Me olvidó con el demonito y yo lo reprenda y entonces me pasa para el frente. Y entonces cuando me empuja así un poquito y yo la miré mal porque me dejó sola, pues nada, viene la líder de evangelismo y empezó a hablarme y yo me le paro así y le dije, o me vas a orar o qué vas a hacer, dale, porque yo vine por una oración, yo no quiero a Cristo, órame y ya. Y ella empezó a llorar y me dice, tú vas a seguir con esa vida que tú llevas. Tú sabes que tú eres una marioneta de Satanás, que Satanás hace contigo lo que él le da la gana. Y yo le dije, eso es problema tuyo, eso no es problema tuyo. Olvídate lo que Satanás haga conmigo. Ora y ya. Órame y ya, porque me voy. Ahí ella dijo, ok, eso es lo que tú estás diciendo, pero Dios me está diciendo a mí otra cosa. Pues lo que Dios le estaba diciendo era, ora que yo voy a hacer, porque cuando yo me pare así, me le paro de frente así a Dios. Me le paro yo bien guapa y yo estoy bien aborrecida, yo estoy bien cansada de esta vida que yo llevo, ya yo no aguanto más nada, este vacío, esta tristeza que yo tengo. Mira, si tú eres tan grande y tan poderoso como dicen, rompe mis cadenas ahora mismo y quita mis ataduras. Pero, ¿sabes? Yo estoy así. Rompe ahora mismo mis cadenas y quita mis ataduras. Wow. Yo quiero ver ese Dios de poder que la Biblia dice y lo que la gente dice. Ay, bendito. Me cogí el Espíritu Santo y empiezo a brincar. Pero mira, yo brinqué como de aquí a la puerta. Brinca. Y por allá me dieron una contralona. Caí al piso. Ahí yo empecé a sentir una batalla bien fuerte. Ajá. Sí, empecé a sentir una batalla fuerte. Y ahí, cuando ya ahí en el piso, yo dije, ya, Señor, me rindo. Haz conmigo como tú quieras. Dios. Cuando me paré, que estaba toda sucia y llena de piedrilla y de pasto y de todo. Cuando ella me dice, ¿tú quieres? Y yo, sí, yo quiero a Cristo. Yo sí. Y ella ahí se empezó a reír, me oraron y hasta el sol de hoy. Gloria a Dios. La gloria es para Dios. Qué bendición. Sí. Ese fue el momento medular que marcó el antes y después para tú poder decir, hoy Dios me hizo libre. Sí. Y qué importante, y quiero recapitular brevemente. Vas a la iglesia una vez, recibes el bautismo, no fue suficiente. Luego en Estados Unidos, creo, tu pareja te reconcilia para ver cómo arreglarlo. El enemigo una vez más troncha eso y te vuelve a vestir con la vestidura de violencia. Llegas a Puerto Rico, Dios logra que hagas el vínculo con tu mamá, pero Satanás estaba esperando otra vez con el traje de la violencia, te golpea y regresas al mundo. Pero no fue hasta que dijiste, me rindo, que marcó el antes y después. Las otras veces era
escuchaste su voz, me reconcilio, pero no hubo una rendición total. Y en este escenario poderoso marcó. Yo pienso ahora, yo decía, pero ¿cómo Dios me deja engañar del enemigo? Porque Dios todo el tiempo estuvo al pendiente de mí, de mi mamá, de todo lo que estaba pasando. Aún cuando me dan la noticia que mi mamá estaba en el hospital, que la iban a operar de emergencia del tumor, yo me desesperé, me acuerdo, yo estaba sola en mi apartamento. Y yo empecé como que por todas las paredes así, y como que a mí me iba a dar algo, y yo decía, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Me sentí como huérfana, porque yo decía, ahora yo no tengo papá, ahora mi mamá se va a morir, y ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Y yo recuerdo, el Señor me habla, y me dice, busca la Biblia, y busca Salmo 27. Yo empiezo a leerle, y el que me llamó la atención fue el 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. O sea, Dios viene ahí, amén. Todo lo lleva ahí. Y yo después, pero como yo me dejé engañar, tú sabes, yo contar, tenía que seguir la iglesia. Lo que pasa es que hay un sentido, venías cargando esa niña que fue herida y abandonada desde pequeña, y no había una rendición total hasta ese momento. Ajá. Y ahí es que cambia todo, porque tú te pusiste valiente. Bueno, si es verdad, ajá, que es lo que mucha gente que nos está escuchando, esa es la posición real que tú tienes que hacer, aunque no entiendas cómo que es. Muéstrame tu gloria. Y Él lo va a hacer como lo hizo contigo. Te hizo libre. Amén. Y cambió tu vida. ¿Cómo llegas a Maranata? Pues llegué a Maranata. Yo estaba el líder de evangelismo, donde me convertí. Ella la hicieron pastora a los 6 meses de yo convertida. Y me fui con ella. De la iglesia donde estaba, pues me fui con ella. Ajá. Y allí estuve un tiempo, pasaron unas situaciones. Ajá. Y entonces pues llego aquí con Maida. Ajá. Con Maida, porque Maida y yo íbamos a la otra iglesia. Entonces ella me dice, ¿a qué nosotros salimos? A adorar a Dios, ¿verdad? Pues vámonos para la otra iglesia. Y llegamos aquí. Y aquí nos quedamos. Un día hablamos con el pastor, vinimos, creo que fue por una vigilia que había aquí o algo así. Hablamos con el pastor, él dijo lo que teníamos que hacer, hicimos lo que el pastor nos dijo. Ajá, en orden. Y nos quedamos aquí. Qué bendición. O sea que aquel momento de aquella liberación marcó tu vida para siempre. Ya llevo desde el 2019 que llegué aquí. Sí, que esa es tu experiencia real que cambió todo. Luego de ahí, aquella vestidura de violencia se fue. Wow. No, ahora mi hija dice, yo no sé, yo quería que ella viniera. Ajá. Y ella no es cristiana, pero ella estaba trabajando hoy. Y ella me dice, yo no sé ahora qué diantre es lo que Dios hizo con tu vida. Yo no sé. Tú eres otra. Un cubo de bobera. Y porque, chacho, mira, es que el mundo no va a entender. Me han pasado cosas, me han faltado el respeto. Ajá. Tuve una situación que los otros días lo testifiqué en la iglesia. Uh-huh. Fueron unas detrás de otras, pero mira, fui probada. Y yo me quedo como así. Mis manos no se suben. Y antes mi mente se iba. No pensaba. Yo te metía 4 puños y ni cuenta me daba. Ni cuenta yo me daba. Es que el cambio fue real. Uh-huh. Te rendiste y Dios lo cambió todo. Y el mundo nunca va a entender. Sí. Va a decir eso. No, pero fíjate. El mundo va a decir, ¿qué inyectaron en ti, bobera, sí, que no haces nada ahora? No accedo. Después, ajá, fíjate, yo digo gracias, Señor, porque no lo hice. Porque después mi hija me dice, yo estoy bien orgullosa de ti, mano. Yo sé el cambio que Dios ha hecho en ti. Y no me hagas caso. Cuando yo te diga eso, no me hagas caso. A lo mejor es que el Dios lo me usa, me dice, no me hagas caso cuando yo te digo, yo estoy bien orgullosa de ti, del cambio. Tú sí me das testimonio de cristiana. Porque yo veo lo que Dios ha hecho en ti, mano. A un texto bíblico que te haya marcado, que tú siempre te anclas en él. En momentos de tempestad, pues mira, el enemigo siempre va a intentar levantar ese traje de violencia, pero ¿cómo tú lo combates? Yo tengo aquí, ¿verdad? Que fue lo que Dios me había dado. Ajá. Primeramente era de que sí se puede. Amén. Y todo lo puede en Cristo que me fortalece. De que sí podemos dejar, ¿verdad? Ese viejo hombre atrás y buscar de Dios. Amén. Pero otro que siempre lo tengo presente es cuando yo estaba en dando un devocional, que leo Santiago 1,
el 13 y el 14, no tengo los espejuelos, pero que dice que porque yo siempre decía en el entra y sale, ¿por qué Dios permite que yo caiga en la tentación? Pues es culpa de Él, porque Él no hace nada, Él no me ayuda, ¿verdad? Decía yo. Cuando yo estoy leyendo ese versículo, ese capítulo, que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios no tienta a nadie. Tiene la propia concupiscencia. Y cuando sino de nuestra propia concupiscencia somos seducidos. Y ahí yo como que leyendo así yo, espérate. No es culpa de Dios. No es culpa de Dios, soy yo. La culpable era yo. Y ahí pues y eso pues lo tengo siempre bien presente, que es la concupiscencia de uno, ¿verdad? Es el pecado que moraba en uno, que era el que hacía que uno cayera, porque el enemigo está ahí, te presenta el plato exquisito. Está de uno si uno lo hace. Y como uno abrió esas puertas, se quedan así, si tú no resuelves, el enemigo va y la misma concupiscencia a llevarte ahí. Pero hoy eres libre. Hoy puedes decir, Dios me hizo libre y tu familia es otra. Seguramente la evidencia la está viendo tu hija. Y cambió todo. Gracias, Adrelis, por esta bendición de tenernos aquí, ¿verdad? Contando tu testimonio. Y a la gente que no los escucha, se puede. Se puede salir de lo que parece desastroso. Te puedes quitar esa vestidura de violencia o de tristeza o de suicidio, de infidelidad, y puedes vestirte de salvación. Si estás viendo este contenido y necesitas a Cristo, contáctanos, escríbenos, y aquí está la evidencia de personas que marcó Dios un antes y un después, y hoy pueden decir, Dios me hizo libre. Gracias una vez más por acompañarnos. Y gracias a nuestra audiencia que nos sintoniza. Esta es una edición más de Dios me hizo libre, por aquí por Maranata 911 TV.